Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos en los últimos 7 días. Y bueno, no ha sido en los últimos 7 días, pero ha seguido coleando esta semana, desde luego, esa guerra entre Georgia y Rusia, una guerra que se iniciaba el viernes de la otra semana. Destaca todos los periódicos, todos los analistas en plenas Olimpiadas. Parece ser que en las Olimpiadas no está bien visto atacar, fuera de esas fechas sí. Y bueno, echábamos mucho de menos los editoriales en los medios de comunicación. Los editoriales han ido saliendo y poquito a poco hemos ido viendo cómo la gente se iba situando de un lado, de otro, iban intentando comprender qué es lo que estaba sucediendo ahí. Y nosotros no queremos ser menos y también queremos comprender qué es lo que ha estado sucediendo y en qué punto estamos ahora en estos momentos. Como de costumbre, destaco el día que estamos grabando y a la hora que estamos grabando, porque en Oriente Medio todo cambia en cuestión de segundos. Bueno, en Oriente Medio y en Europa en este momento también, y en el Cáucaso, pues una barbaridad. Estamos grabando el viernes a las 5 de la tarde y tenemos hoy con nosotros, por un lado, a Florentino Portero, analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Florentino, como de costumbre, es un placer tenerte. Gracias por venir. El placer es mío. Y por primera vez, pero no la última desde luego, tenemos a Roberto Blatt, filósofo y escritor. Roberto, por fin, gracias. No, todo lo contrario, os agradezco el haberme invitado y estoy absolutamente encantado de estar aquí. Bueno, si os parece, yo quería, antes de entrar directamente en el conflicto o guerra, o yo no sé muy bien cómo hay que llamarlo, supongo que guerra, publicaba el otro día un artículo Alfonso Rojo en el diario ABC, donde hablaba del pecado original y venía a plantearse que el pecado original de lo que está sucediendo ahora había sido el reconocimiento de la independencia de Kosovo. ¿Por qué Kosovo sí y Osetia no? Esta vendría a ser la pregunta que os lanzo, y el que la recoja y quiera empezar, pues le agradezco. Bueno, yo no creo que sea el pecado original. Lo que ocurre es que el precedente de Kosovo supone un argumento que legitima, entre comillas, la acción rusa. Y evidentemente hay una afirmación implícita en tu pregunta, ¿por qué un caso sí y el otro no? La respuesta es sí, sí o no, no. Lo que vale para Kosovo vale para Osetia del Sur, y lo que no vale para Kosovo no vale para Osetia del Sur. Lo que ocurre con Kosovo es que hoy Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania carecen de legitimidad para criticar a Rusia por lo que ha hecho. Porque lo que ha hecho Rusia es más o menos lo mismo, sobre todo en la parte jurídico internacional, que han hecho grandes potencias occidentales en el tema de Kosovo. Y eso evidentemente facilita la labor rusa. El otro día había una imagen de televisión maravillosa, también recogida en fotografía por los medios de comunicación, que era ver juntos al presidente de Francia, señor Sarkozy, y al presidente de Rusia, señor Medvedev. Sarkozy estaba tenso, irritado, incómodo. Medvedev estaba relajado, tranquilo. Lo lógico hubiera sido lo contrario. Medvedev debería estar en una situación bastante angustiosa, ¿no? Se ha metido en un cierto lío. No, el lío lo tenía Sarkozy porque llegaba allí y no tenía argumentos para defender a una democracia que había sido avasallada, literalmente, por un régimen autoritario. Roberto, ¿tú lo ves igual? Sí, yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, aunque efectivamente lo que se ha hecho aquí es proveerle a los rusos de una buena razón, de una buena coartada para hacer su acción, sin embargo los conflictos en sí mismos son muy, muy diferentes. De hecho, la guerra, la separación de Kosovo surge de un conflicto trágico de transición, en cierto sentido puede decir perteneciente al proceso de salida de la Guerra Fría con la destrucción de Yugoslavia, y no representa un enfrentamiento directo, digamos, entre Occidente y Rusia, aunque sí afecta a intereses de unos y de otros. Mientras que en el caso del tema de Osetia, Abjasia y Georgia, da la impresión a veces de que sí, aquí el conflicto no es solamente un conflicto entre Georgia y unas zonas separatistas, sino un choque, un test de fuerzas entre, podríamos decir, los Estados Unidos y Europa y Rusia. Es decir, hay como un cierto acoso a algunos países que están en el entorno de lo que queda de la antigua Unión Soviética,
y que eso es lo que probablemente le permitió al presidente georgiano de considerar que estaba en circunstancias favorables como para poder lanzarse a la aventura. Lo que no entendió es de que las dificultades en Afganistán y en Irak son tales que hacen muy difícil para Estados Unidos a plantear una verdadera opción de apoyo directo a una guerra como estas, y donde la prioridad para Estados Unidos y para Europa también hoy en día es Irán, más que el autoritarismo creciente ruso, y por lo tanto se le ha permitido, en cierto sentido, a Putin y Medvedev de hacer esta aventura. Por lo tanto, aunque la coartada es una coartada recogida de Kosovo, en realidad las características del conflicto, la esencia del conflicto es muy diferente. Lo terrible, pero eso sí quiero señalar, es efectivamente que lo que se ha hecho, se ha permitido una afrenta y una agresión absolutamente intolerable a una sociedad probablemente la más democrática de todos, del entorno de la antigua Unión Soviética, y eso en realidad es lo que más debería preocuparnos. Pero el presidente georgiano, en el momento en que decide enfrentarse, mandar sus tropas contra Osetia del Sur, que evidentemente es lo que estabas diciendo, testando las fuerzas con Rusia, resulta muy difícil de creer que va solo, ¿no? Una de las teorías que se están escuchando es que si esto lo había hablado con Estados Unidos, pero casi parece más difícil de creer. Incluso Roberto, destacabas las dificultades en Irak, Afganistán y sobre todo, teniendo a la vuelta de la esquina Irán. Exacto. Resulta muy difícil imaginar también al gobierno de Estados Unidos lanzándose a esta aventura o permitiendo a un aliado que se lanzara a esta aventura. ¿Qué imaginaría el presidente georgiano que saldrían sus aliados occidentales a defenderle de una manera más... Como siempre ocurre con hechos recientes, conocemos parte de la realidad y hay otra que no la conocemos, y por lo tanto tenemos que ser muy prudentes a la hora de especular. ¿Qué sabemos? Sabemos que tropas vinculadas al gobierno de Osetia del Sur venían incrementando sus acciones contra el gobierno, contra las tropas de Georgia. Sabemos que el gobierno ruso estaba incrementando arsenales y estaba introduciendo más hombres. Esta suma de elementos es interpretado por el gobierno de Georgia como una provocación, como que Rusia va a dar el paso definitivo, y lo advierte a los aliados. Condoleezza Rice, particularmente preocupada, lo que hace es enviar a un hombre de su estricta confianza, a un número 2 del Departamento de Estado, muy conocido en Europa porque lleva las relaciones con Europa, que es Daniel Fried, un veterano y un hombre muy competente. Y Daniel Fried, el mensaje que deja en Tiflis, que deja al presidente Saakashvili, es: Rusia te está planteando un pulso en la confianza de que cometas el error y ataques, porque es lo que ellos necesitan, una excusa para entrar. No lo cometas y sobre todo ten en cuenta que nadie te va a ayudar. El Cáucaso es el Cáucaso, esto no es Hungría, esto no es Líbano, y estás solo. Y esto se le dejó muy claro, y esto ha sido filtrado por el Departamento de Estado para dejar muy clara cuál ha sido la posición de Estados Unidos todo el tiempo. ¿Por qué Saakashvili, habiendo recibido estos mensajes y teniendo muy claro que la posición mayoritaria europea, el triángulo Alemania, Francia, Italia, es prorrusa y no quiere problemas con Rusia y practica intensamente una política de pacificación, ¿por qué se lanza? Pues la respuesta es: no la sabemos todavía. Lo más probable es porque él pensara que no tenía otra opción, que era un problema de dignidad, que si no hacía nada, sencillamente los rusos ocuparían. Pero aquí entramos ya en la literatura. A mí me recuerda algo, aunque efectivamente estoy de acuerdo contigo, no podemos saberlo a ciencia cierta. A mí me recuerda muchísimo el papel de Alexander Haig con el gobierno de Sharon en la primera guerra del Líbano. Cuando Israel se lanza a esa campaña, no guerra también, entonces ya estamos comentando, Walter Benjamin ya anunciaba que las guerras hoy en día después de la Segunda Guerra Mundial ya no son guerras, son operaciones, porque la guerra es una cosa ya más compleja, como obsoleta, como ente en sí mismo. Pero digamos, la campaña esta, Paz para Galilea, que se llamó, se hizo cuando un sector de Washington apoyaba a Sharon, que consiguió convencer a Begin de lanzar la operación. Y era una operación que, en caso de haber salido bien, probablemente de haber tenido resultados inmediatos muy satisfactorios, probablemente hubiera sido apoyada por Occidente y por supuesto específicamente por Estados Unidos. Inmediatamente hubo dificultades que hicieron que cayera Alexander Haig y que los americanos se desmarcaran de la acción. Me recuerda esto muchísimo a lo que está pasando ahora en Georgia. Junto a este Fried seguramente habría algún otro agente en algún otro lado que haya hablado telefónicamente una semana antes con Saakashvili, como para no
promover la acción, no para animarle a hacer la acción, pero como para insinuarle que si el ataque a Osetia del Sur hubiera tenido un éxito inmediato de tal calibre que los rusos no hubieran podido reaccionar con suficiente rapidez y limpieza, y les hubiera causado, digamos así, una gran aprensión, muchas quejas, pero no una posibilidad de, sin causar un baño de sangre gigantesco, recuperar la situación, pues que igual se toleraría. Me imagino que puede ser algo así, de que hay aquí un delirio de este señor basado en alguna interpretación que él creyó haber entendido de alguna persona allegada al gobierno americano, y de que tenía una esperanza a la israelí de que una acción en pocas horas pudiera colocarle en una posición tan ventajosa que cualquier reacción rusa se hiciera más difícil. Uh-huh. Pero en última instancia estoy convencido que esto es una aventura realmente lamentable. Yo dudo de que en realidad la circunstancia que los rusos hayan puesto a este hombre en una situación suficientemente extrema como para asumir unos riesgos tan grandes. Bueno, pero eso es fácil. Claro, decir, entramos en los atrás, subconscientes. Sí. Hay una cosa que has planteado que a mí me gusta mucho, quizá porque soy historiador, que es el papel de la percepción en el proceso de toma de decisión. A veces, a toro pasado, todo parece muy claro, y todo es binario, ¿no? Claro. A, B. En el día a día los políticos viven en la confusión. Creen entender la realidad, pero no siempre lo entienden. Hay un ejemplo más reciente de lo que tú has puesto, que es la invasión de Kuwait por parte de Irak, y la famosa conversación con la embajadora. Exactamente. Saddam Hussein tantea a Estados Unidos a través de la embajadora contesta, ella cree que está enviando un mensaje claro, y el otro recibe un mensaje contrario. Bien, evidentemente, quizá nunca, o quizá dentro de un tiempo, sepamos de verdad por qué Saakashvili dio la orden de atacar. Hoy por hoy la verdad es que tenemos que ser humildes y reconocer pues que no lo sabemos, ¿no? Es curioso, los políticos siempre se quejan de que no saben comunicar, ¿no? Siempre que hacen algo mal dicen que no es que esté mal hecho, es que lo han comunicado mal a la gente. Lo que desde luego está muy bien comunicada es la confusión, porque nos cuesta de alguna manera entender qué es lo que está pasando en el Cáucaso exactamente. Uno pierde quiénes son, porque esta necesidad que tenemos de buenos y malos inmediatamente para poder decir, no, estos empezaron, estos son los malos, pues a veces en estas confrontaciones se nos vuelven muy complejas porque están muy arraigadas en el pasado. Pero la confusión, decía, estando la confusión, sí que da la sensación como si se estuvieran, en general, uno hace un poco zoom out, ¿no? Se pone a ver el mundo desde arriba, y da la sensación como si se estuvieran realmente reconstruyendo los bloques y las fuerzas. Pasamos de la Guerra Fría a un monoimperio, o una sola fuerza que era los Estados Unidos. Ahora intenta Europa hacerse un espacio en política exterior, aunque no tiene una sola voz, pero da la sensación que en esta crisis del Cáucaso le hubiera venido bien, de algún modo. Estados Unidos da la sensación de tener las manos atadas precisamente por Irak y por Afganistán, y Rusia leía un artículo que decía el imperio contraataca, ¿no? Me parece como que Rusia quiere volver a ocupar su espacio. Se me plantean dos grandes dudas. Uno, si realmente Rusia quiere volver a ocupar su espacio, debemos temer que la próxima parada sea Ucrania. Y digo Ucrania, sí, porque es casi compañero de viaje de Georgia. Y dos, estamos reviviendo épocas de Guerra Fría donde se peleaban los grandes a través de los chiquitos. Puedo aquí, porque antes de contestar, yo quisiera hacer una precisión solamente. Creo que no cabe ninguna duda que Rusia vuelve a ser un agente que hay que tomar muy en cuenta. Además, no ha dejado de ser nunca una potencia nuclear, y ahora además está en una situación de crecimiento económico extraordinario y de entrada de capitales que le permite al Estado hacer todo tipo, si permite reforzar sus instituciones y también sus fantasías. La diferencia es, y no creo que se reproduzca una situación con la Guerra Fría, por la simple razón de que lo que no hay hoy en día entre Estados Unidos y Rusia es un enfrentamiento ideológico. Es decir, no hay un debate sobre cómo rediseñar el mundo, o no hay un plan mundial. Lo que sí es cierto, lo que sí creo, sin recuperar el tema de Guerra Fría, lo que sí creo es que Rusia va a establecer, digamos, un área de influencia alrededor de sus fronteras, que ellos consideran naturales e históricas, más amplias de lo que el resto del mundo hoy en día está dispuesto a tolerarle, incluyendo, entre otras cosas, el Báltico y Ucrania,
y por lo tanto el peligro viene de ahí. Esto no es para tranquilizarnos, porque esto es suficiente como para crear conflictos que pueden tener un resultado trágico para el mundo entero. Pero no vuelve a haber, creo que hay demasiados intereses comunes a nivel económico, a nivel global de lucha contra el terrorismo, a nivel de crecimiento y demás, que hacen que, en última instancia, si no estamos hablando de la frontera, de lo muy, muy cercano, el enfrentamiento entre los rusos y los americanos me parece que no se dará. En el caso de Europa, aún mucho menos, considerando la dependencia que los propios europeos han asumido a nivel energético con Rusia, por lo que todo conflicto, incluso aquellos que afectan intereses específicos geográficos europeos, como el caso del Báltico, por ejemplo, de Ucrania, y eventualmente, quién sabe, de Polonia, o de alguna región de Polonia, pues los europeos van a querer tanto tiempo como puedan rehuir de enfrentarse a ellos. Siguiendo con esta misma argumentación que yo comparto hasta en las comas, quizá el estudio más reciente que nos explica el nuevo escenario internacional, y muy centrado en el caso ruso, es el último libro de Robert Kagan. Se titula, y en el título está la tesis, Vuelta a la historia. Es decir, no vuelta a la Guerra Fría, que es el presente que estamos superando, sino vuelta al mundo de los zares y vuelta al concepto de balanza de poder como concepto que organiza el sistema internacional. Dentro de esa balanza de poder, como ocurría en el siglo XIX, nos encontramos naciones democráticas que actúan con unos valores, con una cultura política, con una mentalidad, y otras naciones que no son democráticas y que son autoritarias. Y aquí hay una diferencia con la Guerra Fría, que Roberto planteaba. No son pro algo, no están defendiendo una ideología, porque ya han superado, ya han fracasado en esa ideología. Ya saben que el comunismo va al desastre. Son poscomunistas, pero no son pro algo, son solo post. Pero lo que sí tienen claro es que alguien controla el poder. Desde esos regímenes, la relación con los de al lado no es la misma que tienen las naciones democráticas, con una cultura propia. ¿Cómo ve Rusia su relación con sus vecinos, sobre todo con aquellos que fueron parte de su imperio en cualquiera de sus versiones? Y retomo lo que decía Roberto. En la Guerra Fría hablábamos de la doctrina Brezhnev, que era el principio de soberanía limitada, que era la puesta al día de conceptos clásicos como vasallaje o en España la taifa. Es decir, tú que estás a mi lado y que tienes media bofetada, yo formalmente te respeto tu independencia, pero tú eres parte de mí. En lo que a mí me importa, en lo que no me importa eres libre, pero lo que me importa sí, que la taifa podía ser unos dineros, pero que lo fundamental hoy día es tu política exterior depende de la mía. Y, siguiendo lo que decía Roberto y que estaba en tu pregunta, lo que ha ocurrido en Georgia son dos conflictos distintos. Uno pequeñito, que es el que tiene que ver con unas poblaciones prorrusas en el norte de Georgia, y otro, que es el que nos importa, es el golpe de mano que ha dado Rusia en el control de sus fronteras, centradas en el Cáucaso, pero que suponen un mensaje para Asia Central y para Europa Oriental. Y es que aquí mando yo. Eso de que Ucrania o Georgia van a entrar en la OTAN se acabó, porque tengo herramientas para impedirlo, que son básicamente dos: la población. La mitad de la población ucraniana es rusa. Y dos, la disposición a usar la fuerza, que tú, europeo, no tienes. Y como tú, europeo, no tienes voluntad de usar la fuerza, y tú, europeo, tienes necesidad de energía, aquí quien mando soy yo. Y volvemos, por lo tanto, a otro concepto clásico de la Guerra Fría, que es el de cuál puede ser la relación entre Europa y Rusia, la casa común que utilizaba Gorbachev, que es: yo, Rusia, evidentemente respeto y admiro, como admiraban los zares, la riqueza cultural de Europa, pero en lo fundamental, tú tienes que estar a mi lado y no con Estados Unidos. Completamente de acuerdo. O sea, estaríamos nostálgicos del imperio de los zares y no de la URSS. Sí, más, quizá probablemente más eso, sí. Bueno, bueno, en fin, también se sabe en qué termina el imperio de los zares. Pero bueno, otra de las cosas, me ha llamado la atención la frase: tu política exterior depende de la mía. Y uno de los grandes problemas de política exterior, si no probablemente el problema en estos momentos, es Irán. Escribía Salem Ergi en un artículo para el diario El Mundo que con Israel, precisamente, Israel es un aliado importante de Georgia, cosa que algunos medios de comunicación criticando a Georgia se han apresurado para dejar bien claro. Y que una de las cuestiones por las cuales Israel había dejado de vender armas en gran cantidad a Georgia es porque a cambio Rusia se comprometía a venderle menos armas a Hezbollah.
clarísimamente. Mientras esto está sucediendo en el Cáucaso, hay una pequeña noticia que yo creo que de alguna manera también, digo, para poner un poco la sonrisa en esta tertulia, y es la noticia de que Siria y Líbano van a establecer relaciones diplomáticas por primera vez. Da la sensación, hace como 2 semanas daba la sensación de que todo se empezaba a enfriar. Ahora se ha calentado absolutamente el Cáucaso y parece como que está en tibio, vamos a dejarlo en tibio, Oriente Medio. Evidentemente, Estados Unidos, Europa, Israel necesitan a Rusia para su política con Irán. ¿Es Rusia plenamente consciente de esto a la hora de tomar esta decisión? Imagino también. Uh-huh. ¿Podemos entender que si se enciende el Cáucaso se va a apagar Oriente Medio? Digo, porque tanto calor no sé si el planeta puede llegar a sostenerlo. El planeta en otras épocas ha soportado mucho más calor que este. Sí, pero sin armas nucleares lo que sobrevolando. ocurre es que las generaciones que hoy tenemos el placer de vivir, pues hemos disfrutado de un periodo tan largo de paz que nos hemos olvidado de lo que es la vida habitual. Recordemos esas generaciones que vivieron 2 guerras mundiales. Muchos europeos padecieron 2 guerras mundiales con lo que llevaron. El antes, el mientras y el después, que marcó evidentemente sus vidas. Nosotros nos hemos acostumbrado a la paz e incluso hemos llegado a afirmar que es un derecho. Ciertamente la paz no es un derecho, es un logro. La paz hay que ganársela y si no te la ganas, pues la pierdes. Y hoy, como pensamos que es un derecho y no hay que esforzarse por mantenerla, pues estamos tomando, digamos, ciertas libertades. Tanto en el Cáucaso como en el Oriente Medio, las cosas van a empeorar durante un tiempo. En el medio plazo, yo no sé lo que va a ocurrir. En el corto plazo van a empeorar. Y tienen que empeorar porque la lógica de los acontecimientos apunta a ello. Yo no soy muy optimista sobre el efecto que puede tener que Siria llegue a un pequeño acuerdo con Líbano. En estos momentos, Siria controla el gobierno del Líbano a través de Hezbollah, que tiene, gracias a la Liga Árabe, el derecho de vetar las decisiones que tome y, por lo tanto, son pequeños gestos que no tienen importancia. Lo fundamental es que el gobierno de Damasco ha tomado nota de que Israel está dispuesta a llegar a compromisos estratégicos. Se citan los que se pueden citar, que son los altos del Golán, las granjas de Saba, este tipo de cosas. Lo que hay detrás, todos en el fondo lo sabemos, aunque son cosas que son puro ejercicio de realpolitik, no conviene decirlo. Estamos hablando de un intercambio del Líbano por Irán. Esto sería sencillo. Pero estos son cambios estratégicos tan delicados, tan de largo plazo, que hará falta mucho tiempo para saber si esto va a ser posible o no. La base está muy clara. La relación de Damasco con Teherán es antinatura. Es un gobierno anti-islamista que se alía con un gobierno islamista. El crecimiento de Hezbollah en Líbano, en el fondo, atenta contra los intereses de Siria, porque Siria quiere convertir a Líbano en una provincia. Es la tesis básica. Uh-huh. Es el rechazo a la división francesa del protectorado. Y una anexión con un Hezbollah fuerte va en contra de los intereses de Damasco. Perdón. Por lo tanto, ahí se abren espacios de negociación. Los espacios se han abierto, el tiempo dirá hasta dónde se puede llegar. Sí, perdona. No, es primero señalar una pequeña observación sobre lo que habías dicho al principio. Yo creo que respecto a Israel, Rusia necesariamente tiene que ser un aliado para Israel. Y Georgia un negocio. No puede ser. Es verdad que quizá hay sectores dentro del gobierno israelí que han creído que aquí hay una oportunidad táctica, si no estratégica, que apoyando a una Georgia exitosa en su zona inmediata, sin provocar una guerra frontal con Rusia, podía ser de gran provecho para Israel como un agente ordenador en el cercano Oriente, pero que todo político razonable, como lo entendió Livni y otros en Israel, tienen que entender que lo que Israel necesita es un acuerdo, digamos, es estar por lo menos en concordancia estratégica con Rusia, no solo por el tema de Irán, sino en general, para concebir en algún momento un acuerdo favorable en el Medio Oriente, y Georgia, en el mejor de los casos, es un negocio de venta de armas. Pero digamos, y creo que la reacción inmediata, la reacción rápida que tuvo el gobierno de Israel, cortando los suministros, incluso antes del ataque del presidente georgiano, demuestra que eso se entiende así.
Bueno, no llegó a cortarlos del todo, bajó la cantidad de armamento y sigue entrenando a soldados. Pero siguen entrenando, ellos siempre pueden decir que son compañías privadas, son compañías especialistas que han dado este servicio también en Colombia y en otros lugares, con acciones sonadas. ¿No lo ves como una respuesta a una amenaza más que como una alianza natural? Yo creo que Israel tiene que encontrar la manera de coordinar, de convivir constructivamente con Rusia. Me parece además que eso lo entiende también el cuarteto, es decir, yo no puedo concebir que pueda haber algún tipo de acuerdo a medio plazo en el Medio Oriente que no tome muy en cuenta la posición rusa también. Por lo tanto, todos aquellos que funcionamos con un cierto nivel de inquietud, aquellos que estamos preocupados por la posibilidad de perder el logro que no derecho de la paz, que necesitamos en algún momento plantar una cara más dura frente a aquellos que son la mayor amenaza a esa paz tan vulnerable y tan precaria, pero sabemos perfectamente bien que aunque tenemos que saber enfrentarnos a los rusos, en última instancia tenemos que poder acordarnos con los rusos. Es decir, eso lo entienden los americanos, eso lo entienden los europeos. Probablemente algunos están dispuestos a dedicarse más al apaciguamiento y otros a una negociación más firme, pero en última instancia Rusia, sin ninguna duda, me parece a mí hoy en día, tiene que ser un socio en el reordenamiento del cercano Oriente. En lo que se refiere al tema, eso también tiene una incidencia, sin ninguna duda, en las negociaciones que se han abierto entre Israel y Siria. Estoy completamente de acuerdo aquí con Fernando que los precios y el coste puede llegar a ser oneroso. También estoy de acuerdo con el hecho que es una alianza contra natura la que hoy en día existe, pero es una alianza contra natura, pero muy eficaz. Sin duda. Pero es una alianza contra natura. También en cierto sentido también la negociación israelí y Siria es un poco contra natura porque no va exactamente en la línea de lo que es la estrategia tradicional de Bush en los últimos años. Bueno, pero también hubo hace un par de semanas unas declaraciones del gobierno norteamericano de que tal vez, a lo mejor puede ser que en una de esas lleguemos a establecer alguna relación diplomática con Teherán. Es decir, que sí que hubo una serie de señales en un mismo momento que daba la impresión como que se estaban echando un poquito de agua fría por la zona. Es forzado. Los americanos, es decir, el objetivo era de romper, de poner en evidencia esa relación contra esa alianza contra natura, Hezbollah, Siria, Irán, poner en evidencia, en última instancia, si es necesario, incluso cambiar el régimen sirio. Ante las dificultades de los últimos años y las campañas abiertas, pues se le está dejando un margen mayor de autonomía a Israel, que en parte se lo ha cogido solo, para aquellos que consideran que Israel solamente acepta órdenes del amo. Israel demuestra un nivel de autonomía política, no siempre muy acertada, pero un nivel de autonomía política a veces mayor que muchos otros países que nosotros consideramos que son más soberanos o más independientes. Pero creo que en última instancia Rusia tiene que introducirse dentro de la fórmula. Nosotros esperamos que Rusia se introduzca dentro de la fórmula de solución de los problemas de Medio Oriente, a la vez que se transforme ella misma desde dentro y se acerque más a nuestros valores de democracia que permitan sellar unas estrategias muchísimo más profundas y evitar una serie de riesgos y de enfrentamientos que hace unos años, antes de Putin, no parecían que se iban a plantear, unos peligros nuevos que tienen mucho que ver con el autoritarismo introducido por Putin. Pero de todas maneras considero que sí, que tenemos que encontrar una manera de ser firmes y al mismo tiempo de poder negociar algún tipo de estrategia aceptable conjunta con los rusos. Pero yo me imagino que de eso trata precisamente lo que está sucediendo. Es decir, casi incluso es un poco ciencia ficción, pero bueno, también haciendo estos cambios extraños, nosotros te damos Georgia y tú a cambio colaboras en Irán. Es decir, sí, pero nadie ha dicho te damos Georgia. Bueno, ha sido te damos Georgia. Bueno, no te damos Georgia, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Sí, pero una cosa es que yo conscientemente renuncie a Georgia a cambio de algo, y otra cosa es que Rusia me imponga contra mi voluntad renunciar a Georgia. Aquí, en los europeos, no hay una visión de realpolitik, no hay cinismo tipo Talleyrand o Metternich, hay impotencia.
que es muy distinto. El cinismo puede ser creativo, la impotencia es impotencia. El cinismo es el ruso. Bueno, el cinismo puede ser la realidad política europea del siglo XIX, ¿no? Pero en este caso no hay cinismo europeo, hay sencillamente impotencia. Pero ¿no sentís como que Europa, o por lo menos da la sensación, que a veces lo que da la sensación pasa a ser la realidad, ha dado o sea, con esta visita de Sarkozy, y justo aparece Sarkozy y se detienen supuestamente la batalla? Es como si Europa hubiera conseguido hacer algo. Europa no ha conseguido nada. O sea, los carros rusos se han detenido al llegar al punto donde sus generales habían dicho hasta aquí hay que llegar. No quieren llegar a Tiflis porque ese es otro conflicto. Han consolidado tanto los dos territorios, las dos provincias, como un glacis pequeño de seguridad. Punto. Eso ha coincidido con Sarkozy. Antes estaba Kouchner y no pasaba nada. Pero sencillamente cuando llegan los carros llega Sarkozy y Sarkozy no negocia nada, porque el texto es una vergüenza. O sea, lo que Sarkozy ha negociado es el reconocimiento de la hegemonía rusa sobre parte del territorio georgiano. Eso es una vergüenza para la diplomacia europea. Si eso es todo lo que somos capaces de hacer, mejor nos quedamos en casa, porque no te quedas con la humillación de haber facilitado un éxito de Rusia sobre una democracia. Bueno, parece que no solucionamos nada y que además el tiempo se nos ha ido y me da mucha rabia porque yo quería seguir. Pero tenemos que terminar aquí. Florentino, Roberto, muchísimas gracias a los dos. Yo esperaba que terminaría yo con una alegría, decir sí, no pasa nada, esto es el principio de que todos los males del mundo se solucionan. Tendrá que ser en otra tertulia que estén todos solucionados. Muchísimas gracias. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Hasta otra esta semana. Shabbat Shalom.